Pensemos un momento en qué define de verdad a un presidente. Más allá de los grandes discursos o las promesas, hay una herramienta que lo cuenta casi todo, su agenda. Hoy vamos a ver cómo cada reunión, cada viaje, no es solo una tarea administrativa, sino una auténtica definición de poder. Es que esta idea es clave. La agenda no sirve solo para organizar el tiempo de un líder. En realidad, lo que hace es revelar sus verdaderas prioridades, dónde elige poner el foco, su energía y toda su atención. Porque, a ver, un jefe de Estado no gobierna únicamente con leyes y decretos. Su presencia física, el simple hecho de dónde decide estar en cada momento, es en sí misma una herramienta de poder, toda una declaración de intenciones. Y aquí es donde un presidente se encuentra ante una disyuntiva fundamental. ¿Se dedica a gobernar el país real, con toda su complejidad y sus matices? ¿O se centra más bien en una versión, digamos, más ideológica y abstracta de ese país? Y este contraste lo deja muy claro. Por un lado está el enfoque de pisar el terreno, visitar las provincias, ver los problemas de cerca, hablar con gente muy diversa, y por otro, la opción de gobernar desde la distancia, rodeado de un círculo que al final refuerza una única visión del mundo. Es una elección que lo cambia todo. Y claro, aquí llega la consecuencia, que es casi inevitable. Cuando un líder no recorre su territorio, esa distancia física se va transformando poco a poco en distancia política y se arriesga a perder el pulso no solo de la gente, sino de la realidad de los problemas que tiene que solucionar. Claro, la política exterior es fundamental, eso nadie lo duda. Hoy en día ningún país es una isla. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito real de esa agenda internacional y cómo se equilibra con las necesidades de casa? Bueno, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a analizar un caso de estudio. Vamos a echar un vistazo a la agenda oficial del presidente para ver qué dinámicas nos revela en la práctica. Si nos fijamos en la agenda de marzo de 2026, tal como la publicó la propia oficina del presidente, lo que vemos es un patrón muy claro, una sucesión muy intensa de viajes internacionales en un periodo de tiempo realmente corto. Y si profundizamos un poco más en la naturaleza de estas reuniones y eventos, se ve una inclinación muy marcada hacia aliados ideológicos internacionales muy concretos y a foros de una corriente política muy específica. A ver, es verdad que en ese mismo periodo hubo actividades nacionales y compromisos de Estado, pero la propia agenda muestra que el peso simbólico, el foco mediático, se inclinó de una forma muy clara hacia los eventos de partido a nivel internacional. Y esto no es una interpretación, son los datos que ofrece la fuente oficial. Y esto, claro, nos lleva directamente al núcleo del debate. ¿Estos viajes presidenciales buscan principalmente defender los intereses del país o más bien construir y proyectar la marca personal del presidente dentro de un movimiento ideológico global? Para tener un poco más de perspectiva, vamos a contrastar este enfoque con otros tres modelos históricos, tres formas muy diferentes de entender qué significa ser un estadista y cómo se ejerce el poder. Pensemos en Mandela. Su autoridad no venía de la provocación o de la confrontación, sino todo lo contrario, de su compromiso absoluto por unificar una nación que estaba rota. Su poder real estaba en la reconciliación, no en el conflicto. O sin ir más lejos, en la propia Argentina, la figura de Arturo Illia nos da un modelo de liderazgo ético. Él entendió perfectamente que el cargo está al servicio de la gente, y no al revés. Su presidencia fue un ejemplo de austeridad y de respeto por las instituciones. ¿Y qué decir de José Mujica? Otro ejemplo clarísimo. Demostró que se puede ejercer el máximo poder sin desconectarse de la vida de la gente corriente, de la gente a la que representas. De hecho, convirtió su propio estilo de vida en un símbolo político potentísimo. Estos tres líderes, que eran muy diferentes entre sí, compartían algo fundamental. Entendían que la presidencia le pertenece al país, no al ego de la persona que ocupa el sillón, que la forma en que se ejerce el poder es tan importante como el poder en sí mismo. Y todo esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio, a la cuestión fundamental sobre el verdadero propósito de una agenda presidencial y, por extensión, del propio poder. Al final, la cosa se reduce a dos enfoques que son casi opuestos. Por un lado, el estadista, que pone el interés general de la nación por encima de todo, incluso de sus propias ideas, y por otro, el líder partidista, que tiende a poner al país al servicio de su relato personal e ideológico. Es que el verdadero liderazgo no se mide por los aplausos de los que ya están convencidos, sino por el compromiso con el conjunto de la nación. Y eso incluye a los que están lejos, a los que no tienen voz o a los que viven realidades que no encajan en un discurso de mitin. Vamos a ver, todo presidente tiene una ideología. Es normal y es legítimo. La pregunta del millón es otra. ¿Esa ideología se pone al servicio del país o, por el contrario, es el país el que se está poniendo al servicio de la ideología?
Y esta es quizá la reflexión final a la que nos lleva todo este análisis. El propósito del poder es servir al país, no que el país te sirva a ti. Y la agenda de un presidente, al final, es el espejo más nítido para ver si esa máxima se está cumpliendo de verdad.